¿Recuerdas que en el episodio anterior te conté cómo United Health se convirtió en un gigante de los seguros de salud? Bueno, prepárate, porque hoy vamos a hablar del día en que ese gigante casi se derrumba por completo. Te voy a contar cómo el capitán del barco, el CEO, se hacía multimillonario mientras el barco se hundía y cómo un escándalo de 1.600 millones de dólares, en lugar de destruirlos, los convirtió en algo mucho más peligroso. Este es el episodio 2, la caída y el renacimiento digital. Si no quieres perderte ni un segundo de esta increíble historia, dale ya al botón de suscribir, porque lo que viene es una locura. Bienvenidos de nuevo, exploradores de lo improbable. Hoy nos vamos de viaje en el tiempo al año 2006. En esa época, si invertías en la bolsa, United Health era como la estrella de rock. Las acciones no paraban de subir, y en el trono estaba un tipo llamado Dr. William Maguire. No era solo el CEO, era un visionario, un genio, el rey Midas de la salud. Todo lo que tocaba se convertía en oro. Bajo su mando, la compañía pasó de ser una aseguradora regional a un coloso nacional. Los beneficios se multiplicaban año tras año, y Wall Street lo adoraba. Parecía invencible, la personificación del sueño americano. Pero como en toda buena historia de poder y dinero, siempre hay una parte oscura. Un buen día, unos periodistas del Wall Street Journal, seguramente tomando su quinto café del día, empezaron a tirar de un hilo. Notaron algo raro, algo que no cuadraba en los informes financieros de United Health. Se preguntaron, ¿cómo es posible que el CEO siempre tenga tanta suerte con sus bonos? Y lo que descubrieron fue una bomba de relojería. El escándalo se conoció como retroactivación de opciones sobre acciones, o en inglés, Stock Option Backdating. Suena súper técnico y aburrido, pero déjame explicártelo para que veas lo increíblemente astuto y descarado que era. Imagina que yo te doy la opción de comprar acciones de mi empresa. Te digo, ¿puedes comprarlas al precio que tenían el día que te las ofrecí? ¿Lo justo, no? Bueno, lo que Maguire hacía era, digamos, mágico. Miraba el calendario hacia atrás y decía, ¿recuerdan ese día hace 3 meses cuando las acciones tocaron su punto más bajo? Pues resulta que justo ese día decidí darme un bono millonario en opciones. ¡Qué casualidad! Básicamente, era como apostar en una carrera de caballos después de que ya ha terminado y sabes cuál es el ganador. Elegía a dedo la fecha del pasado con el precio más bajo para asegurarse ganancias estratosféricas. Cuando el Wall Street Journal publicó el artículo, el mundo financiero se vino abajo. Fue un escándalo monumental. 1.600 millones de dólares. El genio, el Dr. Maguire, resultó ser un tramposo. Y no era el único. Otros ejecutivos también estaban metidos hasta el cuello. La noticia explotó como una supernova. Las acciones de United Health, que habían sido la envidia de todos, se desplomaron en picado. La confianza, ese ingrediente tan frágil y tan esencial en los negocios, se evaporó en un instante. Los inversores huyeron como si la empresa tuviera la peste. Los titulares eran brutales. Fraude, corrupción, el final de United Health. La reputación de la compañía, construida durante décadas, quedó hecha cenizas. Maguire fue forzado a renunciar de la forma más humillante posible. Y no solo eso, tuvo que devolver una cantidad de dinero que la mayoría de nosotros no podemos ni imaginar. Más de 400 millones de dólares. Era uno de los mayores escándalos corporativos de la década, a la altura de gigantes caídos como Enron o WorldCom. La empresa estaba de rodillas, sangrando, y todo el mundo daba por hecho que su fin estaba cerca. Cuando una empresa se enfrenta a una crisis de esta magnitud, generalmente solo hay 2 salidas: la bancarrota o ser comprada y desmembrada por sus competidores, que se reparten los restos como buitres. Parecía el final del camino. El gigante había caído. Pero aquí es donde la historia da un giro que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Mientras el mundo entero estaba hipnotizado por el drama, el fuego y la sangre del escándalo de los seguros, dentro de la compañía, en un rincón olvidado, algo estaba creciendo en silencio. Un proyecto secreto, una división que había estado cultivándose en paralelo durante años. Un nombre que para el público no significaba nada en ese momento: Optum. Mientras todos los titulares gritaban sobre el fraude y la caída de la aseguradora, la pregunta que nadie se hacía era:
¿Qué estaba construyendo Optum con los datos de millones y millones de pacientes? Este era el as bajo la manga, el plan B que nadie conocía. Imagínalo. Tienes un incendio gigantesco en el salón de tu casa. Todos los bomberos y vecinos están ahí, gritando, lanzando agua. Pero tú, en lugar de entrar en pánico, te vas tranquilamente al garaje y te pones a construir un cohete. Eso es exactamente lo que pasó. Con la compañía al borde del abismo y con una nueva directiva liderada por un tipo llamado Stephen Hemsley, tomaron la decisión más radical y contraintuitiva posible. Mientras todos esperaban que se enfocaran en apagar el fuego y reconstruir su negocio de seguros, Hemsley miró hacia otro lado, miró hacia Optum y aquí viene el golpe de genio. Hemsley dijo, se acabó. No vamos a ser solo una aseguradora más. Vamos a ser los dueños de todo el sistema. La decisión fue revolucionaria. Optum no sería simplemente un departamento interno de tecnología y datos que ayudaba a la aseguradora. No. Optum se convertiría en una empresa independiente dentro de la propia United Health, con la libertad de vender sus servicios, su tecnología y su análisis de datos a quien quisiera, incluso a sus competidores directos. Es como si Coca-Cola decidiera vender su fórmula secreta a Pepsi. Una locura total. Al principio, el mercado no entendió nada. Wall Street pensó que estaban locos. ¿Están desviando recursos a una división tecnológica mientras su negocio principal se hunde? Es una distracción, decían los analistas. Creían que era el último y desesperado manotazo de un ahogado. La acción siguió sin levantar cabeza. Nadie comprendía la estrategia. Nadie veía el tablero de ajedrez completo. United Health estaba jugando una partida a largo plazo que nadie más podía ver. Estaban construyendo el futuro de la atención médica en las sombras, mientras todos miraban el pasado en llamas. Y entonces llegó el año 2010, y con él, una de las leyes más importantes y polémicas de la historia de Estados Unidos, la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, más conocida como Obamacare. Para la mayoría de las aseguradoras, Obamacare fue un terremoto. Nuevas reglas, nuevas exigencias, millones de nuevos clientes con perfiles de riesgo desconocidos, una explosión de datos que no sabían cómo manejar. El pánico se apoderó del sector. Las viejas formas de hacer negocios ya no servían. El caos era total. Todas las aseguradoras estaban corriendo como pollos sin cabeza, intentando adaptarse a un mundo que había cambiado de la noche a la mañana. Todas, excepto una. Mientras sus rivales sudaban tinta en las oficinas de United Health, se escuchó una sonrisa colectiva. El caos que aterraba a todos los demás era la oportunidad que ellos habían estado esperando. Ese proyecto secreto, esa distracción llamada Optum, de repente no parecía tan mala idea. De hecho, era el arma perfecta. Un arma que habían estado perfeccionando en secreto durante años, alimentada por los datos de millones de pacientes. Y ahora, con el sistema de salud entero patas arriba, estaban listos para usarla. Estaban a punto de dar el golpe maestro que no solo los salvaría, sino que los catapultaría a un nivel de poder y dominio que nadie había imaginado, cambiando para siempre las reglas del juego y el mismísimo índice S&P 500. ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué era exactamente Optum y cómo usaron los datos para anticiparse a todos? ¿Y cómo esta jugada los convirtió en el monstruo que son hoy? Todo eso te lo contaré en el próximo episodio. Así que si esta historia te tiene tan enganchado como a mí, asegúrate de estar suscrito y con la campanita activada, porque lo que viene a continuación va a volar tu cabeza. Gracias por acompañarme en este viaje y nos vemos en la próxima.